Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la maestra Yasmín Quiroz para servirles y estoy aquí en este breve videíto acerca de el juicio de oralidad en materia civil y mercantil y los juicios orales en nuestro país. Acompáñenme, por favor, vamos a verlo. Tenemos que el Código de Procedimientos Civiles sufrió una importante reforma y marcó el antecedente en 1871. Por ahí de 1871 a 1880 fueron los primeros antecedentes del Código de Procedimientos Civiles. En su artículo 1079 decía que procedía para asuntos menores a 100 pesos o los que pasen de 1000 cuando las partes así lo convinieren. El 1040 decía que ante los jueces menores y los de paz, el 1095 ante los jueces de primera instancia. Posteriormente sufre una reforma nuestro Código de Procedimientos Civiles en 1884 en su artículo 1071. Posteriormente en 1932 tiene otra reforma más y es el vigente hasta la fecha. Y continuamos con reformas 1964, 1971, 1986, 88 y así hasta importante reforma nuevamente hasta el 2007, cuando podemos ver aquí en la pantalla adquieren relevancia el Centro de Justicia Alternativa en conflictos familiares y otras materias. En el 2008, los titulares de los juzgados deben incluir la mediación. Recuerden que la reforma penal más importante que ha sufrido nuestro país ha sido en el 2008, ¿sí? Reforma que vino a ser como una revolución, un boom en materia penal y que se quedó y que ha funcionado y ha optado por principios que son muy buenos y eficaces. Bueno, posteriormente en el 2009 se crea la notificación por adición y se autoriza la notificación por medios electrónicos. En el 2011 tenemos que en los alimentos y otras materias no hay días ni horas inhábiles, que es otra reforma. En el 2013, la Ley de la Justicia Alternativa y el procedimiento de mediación marcó una revolución. Y tenemos que la Constitución, en el artículo 194, la sustanciación de los procesos que incluye la presentación y contradicción de las pruebas se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios dispositivo, de concentración y de inmediación. La 27ª disposición transitoria constante al final de la Constitución señala la implementación del sistema oral, el cual se llevará a efecto en el plazo de 4 años, para lo cual el Congreso Nacional reformará las leyes necesarias y la función adecuará las dependencias e instalaciones para adaptarlas al nuevo sistema. La disposición transitoria, tenemos que en aquel entonces tuvieron que pasar 10 años, que se hizo el 2002, para que todo estuviera adaptado en instalaciones y en juzgados y las leyes locales se adaptaran a la Constitución y todo estuviera adecuado. Tenemos ya específicamente observadas o señaladas las deficiencias en la escrituralidad, ¿sí? Yo creo que en todos los juicios, tanto en el penal, como en el civil, como en el mercantil, como en el laboral, ya tenemos así como que identificadas las deficiencias que se han venido dando por la escrituralidad, ¿sí? Ya no se cumple con el principio de inmediación. De hecho, no hay concentración, afecta muchísimo porque ya no hay economía procesal, aparte que los problemas o situaciones con los que se enfrentan los procesos es que son lentos, hay una congestión excesiva de la justicia ordinaria y entre los más comunes y el pan de todos los días que se da es la corrupción.
¿sí? Fue el detonante de toda la corrupción que se da y que se vive todos los días en escuela judicial de todos los estados de la República. Bueno, ante estas situaciones ya bien identificadas, podemos señalar las ventajas y las virtudes de la oralidad. Entre ellas, inmediación, directa asunción con el juez, dispersión de los actos procesales, eficaz publicidad, reducida corrupción y sexta, el juez forma parte importante del proceso. La oralidad en nuestro país. Tenemos algunos procesos orales como el uruguayo y el peruano. O sea, ellos ya están así como que adelantados, se actualizaron, son muy modernos sus procesos, pero nuestro país también va para allá. La implementación de la oralidad en el proceso civil de nuestro país, sin duda, requiere una decisión política, puesto que es la misma la que requiere de una transformación compleja en todos los campos, entre otros el humano, el económico y el mental. Además, esta transformación no va a llegar si cada uno de nosotros, luego de entender los beneficios de la oralidad, no la divulgamos y no hacemos que se quede y no hacemos que ya no se vaya y que se quede e implementarla en nuestro país, ¿no? Aterrizando lo que son los juicios orales aquí en México, debemos hacer referencia a la reforma constitucional del 2008, lo que yo les comentaba, y a la del Código de Procedimientos Civiles, para los cuales se creó el juicio oral y los principios que actualmente nos rigen. Tenemos que la reforma en materia de seguridad y justicia se da en el 2008, que fue la que planteó en nuestro país la reforma penal. Para todo esto, ¿qué entendemos como juicio oral? ¿Qué es un juicio oral? Es el proceso judicial en el uso de la palabra, en el cual predomina el uso de la palabra oral, expresada ante el juez, quien en audiencia pública escucha de viva voz a las partes y con base a las pruebas desahogadas y de sus apreciaciones, dicta sentencia que resuelve la controversia planteada ante él. ¿Pero qué es la oralidad? Es un elemento que determina la forma del proceso para afirmar que se realizará un proceso oral. Las constancias fidedignas, pues ¿qué no todo era oral? No. Las audiencias son orales, pero como bien sabemos debe de quedar constancia de lo que dicen las partes ante el juez. Principios del proceso oral son aquellas directrices, lineamientos o criterios fundamentales contenidos de forma expresa en el ordenamiento procesal que rigen el procedimiento. De la Fuente, Ramírez y Mondragón, Pedrero y Couture también determinan y dan su propio concepto de qué son los principios. Los determinan como unas premisas máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas vertebrales, dice De la Fuente Ramírez. Y Couture dice, es un enunciado lógico extraído de la ordenación sistemática y coherente de diversas normas. Ahora, los principios del juicio oral. Oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. La oralidad es lo que decíamos, que es lo hablado, ¿sí? Las audiencias ante el juez. Igualdad, que puedo defenderme, puedo contraargumentar, estar conforme e inconforme. Inmediación se refiere a la presencia del juez en las audiencias. La contradicción, muy importante, significa que cualquier petición de una de las partes se hace de conocimiento de la contraria, ¿sí? Para que a su vez contraargumente y pueda defenderse. Pero, ¿qué es la continuidad? Se refiere a que el juez tiene la obligación de desarrollar el proceso y evitar su diferimiento o suspensión únicamente porque sí. Ahora,
Si todo se lleva en una audiencia se tiene que ventilar todo. Ya no se puede estar difiriendo porque sí entre audiencia y audiencia, como antes. La concentración de su objetivo es que toda la actividad procesal se lleve a cabo en el menor número de actos y va de la mano con la continuidad. Las características de los juicios orales. Entre sus principales características tenemos que, 1. El juzgador tiene la obligación de presidir las audiencias. El juez tiene trato directo con las partes. Las actuaciones se preservan en medios electrónicos. Recuerden que al final de la audiencia, que queda grabada, las partes y los litigantes tienen la facultad de pedir copia de ese video. Se evita el abuso de promociones de las partes que persigan entorpecer el procedimiento. El procedimiento es más breve, se procura que en una sola audiencia se desahoguen todas las pruebas, la audiencia es pública, se evita la interposición de recursos que retardan el procedimiento, se reducen los plazos procesales, se da relevancia a la conciliación de las partes, los incidentes se plantean y resuelven en la misma audiencia, los interrogatorios entre las partes son libres, se limitan a la materia del debate. Ahora, hasta aquí esta breve exposición y quiero terminar con una conclusión y tomar una característica de el juicio oral. Y vamos a tomar que se da relevancia a la conciliación de las partes y la reforma del 2008. En cuanto a que nace y se le da especial importancia a la restitución y reparación del daño y a la conciliación de las partes. Y esto se da en materia penal, en materia laboral y en las demás materias. Poco a poco tenemos que ir cambiándonos el chip y aceptar que los juicios orales llegaron para hacer más rápido el proceso de las partes, de restitución de las partes. Hay que pensar en las partes y dejar de pensar así como que un poquito como abogados en razón de sacar un beneficio, sino hay que pensar y ponernos en la parte del victimario que requiere y necesita la restitución del daño. Necesita la restitución del daño. Entonces, con la reforma se da una reparación del daño, las partes pueden conciliar sus propios asuntos, se le da mucho valor y mucho énfasis a la conciliación, que ya no propiamente es entre el abogado y la parte solicitante, sino es entre la parte solicitante y su adversario. Son directamente las partes las que concilian y determinan una solución para ellas mismas. Y ya dejan de lado como que terceras personas. Son ellas las que buscan una solución, ellas las que encuentran una solución y dan solución y resolución al conflicto. ¿Sí? Y ahí se termina el asunto y el problema. Eso es lo que determina, es lo primordial de los juicios orales, de que se le da más énfasis a la restitución, a la reparación del daño, y hacen mucho énfasis en las mediaciones y las conciliaciones entre las partes, que realmente a juicio y a criterio muy particular de la suscrita son sumamente eficaces. Hasta aquí llega mi breve exposición. Espero que les haya dejado un poquito y gracias.